¿Alguna vez has dedicado años de tu vida a construir algo, solo para que te lo arrebaten en silencio cuando ya no les conviene que estés allí? Las historias de venganza más potentes no empiezan con gritos ni portazos. Comienzan con una traición discreta, envuelta en sonrisas, donde el verdadero golpe no es el despido, sino la sensación de haber sido reemplazado por alguien que no ha vivido ni una décima parte de lo que tú sostuviste con esfuerzo. Mi nombre es Alejandro Vargas. Hace apenas 6 meses, me senté en una mesa de desayuno con el director general de Novatek Iberia, en el ático de un hotel elegante en el centro de Barcelona. Todo indicaba que íbamos a hablar del nuevo proyecto en Alemania, del ascenso que llevaba meses negociando. Pero lo que se sirvió esa mañana no fue café, fue mi reemplazo. Un joven recién graduado con apellido importante ocupó mi lugar. Pero lo que nadie en esa sala sabía, ni siquiera él, era que yo ya había previsto todo. Porque hay sistemas que no se pueden apagar tan fácilmente. Y algunos de ellos, los más complejos, no están escritos en manuales, sino en memoria, experiencia y dignidad. Mi nombre es Alejandro Vargas. Tengo 45 años y, durante casi 2 décadas, mi vida giró en torno a los sistemas. Redes, estructuras digitales, infraestructuras invisibles que mantenían en pie fábricas, bancos, hospitales. Pero mi historia no comienza con éxitos ni reconocimientos. Comienza con una crisis personal. Hace 7 años, me separé de mi esposa después de 12 de matrimonio. No hubo grandes peleas ni dramas de película. Solo una tarde, al volver a casa, encontré una carta a la mesa. Necesito otra vida. Ya no es contigo. Me quedé en silencio durante días. Cerré la puerta de nuestro piso en Madrid y me mudé solo, sin planes, a un estudio de alquiler en Valencia. En ese momento, no buscaba un empleo estable. Buscaba simplemente mantenerme ocupado para no pensar demasiado. Fue así como entré como consultor externo en Novatek Iberia, una empresa mediana dedicada a la automatización industrial, especializada en maquinaria para centros logísticos en Europa. Al principio, iba a ser solo un contrato temporal. 3 meses para ayudar a resolver una migración fallida de servidores tras un ataque de ransomware. Pero apenas puse un pie en su centro de datos, supe que no podía mirar hacia otro lado. Lo que vi era un castillo de naipes digital. Redes sin segmentar, contraseñas en papel, programas desactualizados y dependencias críticas mantenidas por costumbre, no por lógica. Técnicamente, era un desastre. Profesionalmente, un desafío tentador. En menos de 6 meses, pasé de ser un externo a convertirme en pieza clave del sistema. Me ofrecieron un contrato indefinido, luego un cargo de responsabilidad, luego otro. Y yo, que había llegado a Valencia sin rumbo, encontré algo más que trabajo. Encontré propósito. Porque cuando una red resiste una sobrecarga sin caerse, cuando una fábrica no detiene su producción gracias a una alerta preventiva, no hay aplausos, pero uno sabe que ha hecho lo correcto. Eso me bastaba. Con el tiempo, desarrollé una plataforma interna que llamé Senda. Nació como una herramienta de monitoreo de fallos en tiempo real, pero evolucionó en algo más complejo. Un sistema capaz de prever interrupciones, redistribuir cargas, analizar patrones de comportamiento en máquinas y técnicos. Senda se convirtió en el corazón digital de Novatek. Pero lo más curioso es que, a pesar de que todos lo usaban, nadie sabía que lo había construido en mi tiempo libre. Nunca lo reclamé como propio porque no era necesario. Pensaba que el respeto se ganaba con hechos, no con firmas. Craso error. Durante 5 años, sostuve los cimientos tecnológicos de esa empresa. Fui mentor de ingenieros, negocié con proveedores, apagué incendios digitales antes de que se volvieran crisis. Pero también fui invisible. Mi nombre no aparecía en notas de prensa, ni en las memorias anuales. Era solo el tipo que lo arregla todo. Y como descubriría más adelante, en algunas empresas, ser indispensable no te hace valioso. Solo te hace prescindible con más precauciones. Cuando comencé a trabajar de forma fija en Novatek Iberia, la empresa operaba como muchas compañías tradicionales de ingeniería, con talento técnico, sí, pero con procesos digitales improvisados, desorganizados, obsoletos. La infraestructura digital era como una máquina vieja que nunca se apaga por miedo a que no vuelva a encender. Nadie se atrevía a tocarla del todo, solo a parcharla. Fue entonces cuando propuse algo que cambiaría todo.
un plan de transformación tecnológica integral dividido en 5 fases. No era solo una migración de software, era rediseñar desde dentro la manera en que la empresa funcionaba. Lo curioso es que no lo hice porque me lo pidieran. Lo hice porque no soportaba ver tanto potencial desperdiciado por miedo a cambiar. Redacté una propuesta técnica por mi cuenta y se la presenté al director de operaciones en una reunión informal. Al principio, pensaron que era ambicioso, luego vieron que era urgente. Durante los siguientes 3 años, lideré silenciosamente una revolución interna. Rediseñamos redes desde cero, eliminamos servidores físicos innecesarios, migramos datos críticos a entornos híbridos cifrados, automatizamos controles de calidad en la cadena de ensamblaje y, sobre todo, implementamos Senda, el sistema que yo había venido desarrollando en paralelo y que poco a poco se convirtió en el eje de todo. Senda comenzó como una solución de monitoreo preventivo, pero evolucionó hacia un sistema de toma de decisiones autónomas. Se comunicaba con sensores en las líneas de montaje, aprendía de patrones de error, alertaba con antelación y en algunos casos tomaba decisiones operativas más rápidas que cualquier humano. Las fábricas de Novatec en Marsella y Bilbao comenzaron a experimentar menos fallos, menos tiempos muertos, menos pérdidas. Los informes de productividad empezaron a mostrar mejoras mensuales. Lo que nadie sabía es que buena parte de ese rendimiento mejorado era obra de un sistema desarrollado sin presupuesto oficial, por alguien que había decidido no pedir nada a cambio más allá de respeto. Recuerdo el primer gran apagón que evitamos gracias a Senda. Una sobrecarga inesperada en una línea de ensamblaje de motores eléctricos. La presión subió, pero Senda redirigió cargas, detuvo temporalmente ciertas operaciones no críticas y equilibró el sistema. Nadie entendía cómo lo había logrado. Yo tampoco dije nada. Solo me limité a seguir mejorándolo. Mi equipo empezó a crecer. No oficialmente, claro, pero empecé a rodearme de personas clave. Técnicos brillantes como Irene, que dominaba los entornos virtualizados mejor que cualquier ingeniero senior, o Hugo, un joven callado que sabía leer los logs como si fueran novelas. Ellos no trabajaban para mí, sino conmigo. Compartíamos visión, no jerarquías. En las juntas de dirección, sin embargo, yo era el de sistemas. Nadie me pedía opinión sobre decisiones estratégicas, a pesar de que sin Senda, la expansión a Alemania nunca habría sido posible. Recuerdo una presentación en la que un ejecutivo elogió la resiliencia digital espontánea de la empresa, como si los sistemas se hubieran optimizado solos. Yo estaba en esa sala. No dijeron mi nombre ni una sola vez. Tampoco me molestaba, o al menos eso creía. A veces, uno acepta la invisibilidad como precio del impacto, pero lo que no imaginaba era que esa misma invisibilidad sería luego utilizada a mi contra. Porque cuando nadie sabe cuánto vales realmente, es más fácil que alguien crea que puede reemplazarte. Y fue justo eso lo que intentaron hacer. Pero habían olvidado algo esencial. Los sistemas que funcionan de verdad, funcionan porque alguien los entiende más allá del código. Y yo, era ese alguien. Lo primero que noté fue algo tan simple como un cambio de tono en los correos. Durante años, cada solicitud técnica venía acompañada de un gracias, Alejandro, o al menos un gesto de cortesía. Pero de pronto, los mensajes empezaron a llegar con frases impersonales. Sin saludo, sin firma. Necesitamos informe completo del rendimiento de red antes de las 2. Nada más. Después, vinieron las reuniones canceladas. Semanales, invariables, durante 5 años. El martes a las 10:30, Raúl Molina, el CEO, y yo repasábamos el estado de los sistemas críticos. A veces duraban 10 minutos, otras casi 1 hora. Pero un día, simplemente no se conectó. Surgió una junta inesperada. Me escribió su asistente. La semana siguiente, lo mismo. Luego dejaron de avisar. Empecé a notar que me pedían resúmenes técnicos simplificados sobre Senda. No era raro, pero lo que me inquietó fue quién lo pedía. No eran los de planta ni el equipo de calidad, sino perfiles nuevos de administración, con cargos vagos, consultor estratégico, auditor digital externo, analista de modernización. Pedían acceso a componentes específicos del sistema. Algunos incluso querían entender los protocolos de contingencia que solo yo había configurado. Un día, al intentar entrar a un espacio compartido donde guardábamos actas de comité y proyecciones estratégicas, me apareció un mensaje.
Permiso denegado. Pensé que era un error de configuración. Abrí un ticket interno. Me respondieron con rapidez inusual. Acceso restringido por decisión del área ejecutiva. La alerta definitiva llegó cuando Irene, con voz baja, me confesó que la habían invitado a una sesión de planificación operativa. Sin mí. Fue raro. Alejandro, me dijo, hablaban de cambios importantes en procesos, y cuando pregunté por tu rol, desviaron el tema. Parecía como si estuvieran planeando sin ti. Empecé a revisar registros. Lo que encontré confirmó mis sospechas. Nuevas cuentas de usuario con privilegios de administrador. Fechas de creación recientes. Accesos desde ubicaciones que coincidían con la planta ejecutiva en Madrid. Consultas reiteradas a mis archivos de documentación interna. Todo sin ninguna notificación oficial. Estaban adentrándose, paso a paso, en lo que yo había construido, como si prepararan el terreno. Y aún así, no dije nada. Me limité a observar, a tomar nota. Porque cuando alguien comienza a desmontarte en silencio, lo peor que puedes hacer es hacer ruido demasiado pronto. La invitación llegó un jueves a las 6:47. Un correo corto del asistente del CEO. Raúl Molina desea reunirse contigo mañana por la mañana. Desayuno en el Hotel Monut, 8:30. Asunto, planificación estratégica. No era una práctica común, pero tampoco inaudita. Ese hotel era un lugar reservado para encuentros con inversores o charlas de alto nivel. Pensé, ingenuamente, que quizás querían darme un nuevo proyecto. Tal vez incluso formalizar el ascenso que nunca llegó, pero que todos daban por hecho. Llegué puntual. Raúl ya estaba en la terraza privada, impecablemente vestido, con una sonrisa demasiado controlada. El desayuno estaba servido, pero no comió nada. Tras unos intercambios de cortesía, fue al grano. Alejandro, no sabes cuánto valoramos todo lo que has hecho por Novatec. Ha sido esencial, pero la empresa está entrando en una nueva etapa. Lo miré en silencio. Continuó. Necesitamos renovar nuestra visión tecnológica. Traer sangre nueva, ideas frescas. Alguien que entienda las tendencias de la industria desde otra perspectiva. Y fue entonces cuando lo presentó. Se incorporó a la conversación un joven de no más de 28 años, con traje perfectamente entallado, mirada segura y un nombre que reconocí al instante. Iván Llorente, hijo de la senadora Carmen Llorente, figura influyente del partido gobernante. Raúl lo introdujo como el nuevo director de innovación digital. Ha trabajado con startups en Berlín. Tiene un máster en inteligencia artificial de Stanford y contactos con grandes grupos tecnológicos en Asia. Asentí, sin una palabra. Iván me saludó con una sonrisa educada, segura, casi condescendiente. Estoy deseando conocer tu trabajo. Me han hablado maravillas de Senda. Raúl intervino antes de que pudiera responder. Contamos contigo para una transición suave. Tendrás 6 semanas para documentar todo, preparar al equipo y asegurar que Iván pueda tomar el control sin sobresaltos. Sacó un sobre. Contenía un acuerdo de confidencialidad. Lo firmé sin leerlo demasiado. No hacía falta. Yo ya sabía que esto no era improvisado. Lo habían planeado desde hacía semanas, tal vez meses. Volví a la oficina esa misma tarde. Noté que mi acceso al panel de administración ya no funcionaba. Me habían removido del grupo directivo en el correo interno. Mi nombre había desaparecido del organigrama. El reemplazo no era solo una decisión, era un hecho consumado. A las 8:10 abrí el archivo de registro de accesos. Confirmado, Iván había recibido credenciales de administrador 21 días antes de ese desayuno. Ya había leído toda mi documentación, modificado protocolos, preparado su aterrizaje. Mientras los demás aún pensaban que estaba en control, yo ya era un fantasma en mi propio sistema. Esa noche no dormí, no por rabia, ni siquiera por miedo, sino por la claridad que empezaba a tomar forma en mi mente. Sabía que no podía impedir lo que venía, pero sí podía elegir cómo responder. Y yo no iba a desaparecer en silencio. Al día siguiente, llegué a la oficina a las 7:45. Las luces de pasillo parpadeaban como de costumbre y el silencio de esa hora temprana me dio la serenidad necesaria para lo que estaba a punto de hacer. Sabía que ya no era parte del sistema, al menos no oficialmente, pero aún conservaba algo más valioso que cualquier cargo: conocimiento.
Y, sobre todo, visión. En mi despacho aún colgaban 2 pizarras blancas llenas de garabatos técnicos y trazos de arquitectura digital que solo yo entendía por completo. Me senté frente a mi ordenador y, por primera vez en semanas, respiré con calma. No iba a luchar por conservar un título. Iba a proteger lo que era mío. Lo primero que hice fue buscar en mis archivos personales los documentos de la primera versión de Senda. Aquella que desarrollé años atrás, mucho antes de que Novatek me contratara como empleado fijo. Recordaba que había guardado copias de seguridad en un disco externo olvidado en casa. Esa noche lo encontré, cubierto de polvo en una caja con cables viejos y papeles sueltos. Lo conecté y allí estaba. El código fuente original, las primeras pruebas de implementación e incluso correos con antiguos colegas a quienes pedí opinión durante el desarrollo inicial. Era una evidencia sólida de que el núcleo de Senda no nació dentro de Novatek, sino en mi portátil en las madrugadas de soledad tras mi divorcio. El lunes solicité una reunión informal con Clara, una amiga abogada que trabajaba en propiedad intelectual. Le conté todo. Revisó la documentación con mirada meticulosa y concluyó sin titubear. Tienes más control del que crees, Alejandro. Si esto va a escalar, vamos a necesitar un plan legal paralelo. Pero no está solo. Mientras tanto, en la oficina, Iván ya había empezado a actuar como si fuera dueño de todo. Reuniones de alineación estratégica, rediseño de flujos, charlas de modernización que no entendía ni aplicaba correctamente. Los técnicos me miraban con incomodidad. Sabían lo que estaba pasando, pero nadie decía nada. Uno de ellos, Hugo, me pasó discretamente una lista de accesos recientes. Iván había descargado todos los módulos críticos de Senda y los había trasladado a una nueva carpeta protegida por contraseña. Estaba reconfigurando mi sistema, sin entenderlo del todo. En paralelo, empecé a hablar con quienes aún me apoyaban. Irene, Hugo, Esteban, 3 nombres que habían estado conmigo desde el principio. Les pedí que se limitaran a observar. Nada de confrontaciones. Solo silencio y vigilancia. Ellos entendieron. Además, modifiqué discretamente el núcleo de Senda para incorporar una verificación de integridad basada en firma digital. Si alguien intentaba modificar el código sin mi autorización, el sistema entraría en modo restringido, funcionando con capacidades mínimas. No era sabotaje, era defensa. Luego, creé una copia cifrada de todo el sistema original en un servidor externo, en la nube, fuera del alcance de Novatek. La nombré Senda-Orichi y le puse un contador de tiempo, 30 días. Al finalizar ese periodo, sin una licencia válida firmada por mí, el sistema dejaría de operar plenamente. No se eliminaría nada. No habría caos. Pero Novatek tendría que elegir, o respetar mi autoría, o quedarse a oscuras. Cada noche, revisaba bitácoras de acceso, consolidaba pruebas, almacenaba copias, actualizaba legalmente las condiciones de uso de Senda. Clara ya había contactado con 2 especialistas en patentes. Íbamos a registrar los elementos únicos del sistema: el algoritmo predictivo, el panel de visualización, el módulo de mantenimiento autónomo. Yo ya no buscaba revancha, buscaba justicia. Y la justicia, como aprendí en esos días, no siempre se obtiene gritando. A veces se construye en silencio, línea por línea de código. Una mañana cualquiera, mientras revisaba mis correos personales desde casa, me llegó un mensaje inesperado. El remitente era un antiguo compañero de universidad, ahora analista financiero en una firma de inversiones en Zúrich. El asunto: ¿estás al tanto de la venta de Novatek? Abrí el correo con cierta incredulidad. Según él, la empresa estaba en proceso avanzado de adquisición por parte de un conglomerado tecnológico chino, Tianyuan Robotics, especializado en automatización logística y sistemas predictivos para la industria pesada europea. Releí el correo 3 veces. Yo no tenía acceso a los comités ejecutivos desde hacía semanas, pero nadie, ni Raúl, ni Iván, ni siquiera Recursos Humanos, había mencionado nada de una posible venta. Lo más inquietante era el comentario final de mi amigo. Tu sistema, el tal Senda, figura como uno de los activos clave en la presentación que están usando para negociar el precio. La sangre me bajó a los pies. Era exactamente como había temido. Estaban vendiendo la empresa y uno de los argumentos principales para inflar su valor era mi sistema, mi creación.
Senda no era solo un software útil. Era un activo estratégico y estaban tratando de transferirlo como si fuera de su propiedad. Días después, Clara, mi abogada, logró acceder, a través de un contacto en el registro mercantil, a una copia del borrador del acuerdo de venta. El documento mencionaba de forma explícita la completa autonomía operativa gracias al sistema de mantenimiento predictivo Senda, actualmente integrado en las operaciones de Marsella y Bilbao y 100% bajo control de la nueva Dirección de Innovación. Control, no propiedad. Pero la diferencia era demasiado sutil para el comprador y peligrosamente ambigua para mí. La situación se volvió aún más oscura cuando Clara recibió, de forma anónima, un conjunto de correos internos filtrados entre Raúl Molina e Iván. En ellos, se detallaban los pasos previos a mi salida, las modificaciones que necesitaban hacer a los accesos del sistema, lo más revelador, una mención explícita al papel de la madre de Iván, la senadora Carmen Llorente. Necesitamos garantizar la estabilidad institucional para avanzar con Tianjuan. El hijo ya está dentro. El comité político apoya la fusión y los chinos quieren resultados medibles antes del tercer trimestre, decía uno de los correos firmados por Raúl. Fue entonces cuando comprendí que mi despido no había sido una decisión técnica ni empresarial. Había sido una operación política encubierta, un movimiento orquestado para legitimar una venta inflada, acomodar favores y asegurar beneficios personales. Yo no había sido prescindible. Había sido incómodo, porque sabía demasiado, porque tenía demasiado control, porque no me alineaba con su agenda. Y, lo más importante, porque nunca pensaron que me atrevería a responder. Pero estaban equivocados. Ahora sabía lo que jugaban. Y yo también sabía jugar. Saber que todo formaba parte de una operación mayor, una venta disfrazada de renovación, no me debilitó, me dio dirección. Ya no era solo un tema de ego, ni de injusticia profesional. Ahora se trataba de defender lo que era mío ante una estructura dispuesta a borrarme por completo. Y eso requería actuar con precisión quirúrgica. La primera fase del contraataque ya estaba en marcha. Con ayuda de Clara y 2 especialistas en propiedad intelectual, registramos bajo modalidad de patente provisional los 3 componentes más singulares de Senda: el motor de diagnóstico predictivo, el algoritmo de adaptación en tiempo real y el panel visual con interfaz modular. No registramos el sistema completo, no era necesario, solo las partes que, sin ellas, hacían inservible el conjunto. En paralelo, Clara envió una notificación formal al área legal de Novatec indicando que existía una disputa de propiedad intelectual sobre Senda y que cualquier intento de transferirlo a un tercero sin negociación previa sería considerado una violación directa de derechos. En la empresa, mientras tanto, Iván seguía actuando como emperador digital. Reunía al equipo, proponía mejoras que nadie entendía, hablaba de arquitectura en la nube sin tener claro el concepto de redundancia local. Algunos de mis antiguos compañeros me miraban con frustración, otros con compasión. Ninguno hablaba en voz alta. Pero Hugo me informó por mensaje que la integración que Iván intentó hacer con los servidores en Marsella había fallado 3 veces consecutivas. No entiende cómo se conecta todo. Solo copia cosas, escribió. Fue entonces cuando ejecuté la segunda fase de mi plan. La noche del viernes, accedí, a través de la cuenta espejo que aún funcionaba gracias a Hugo, al núcleo de Senda implementado en las 3 plantas. Activé el modo de verificación avanzada, una función que había diseñado desde el principio como medida de seguridad. A los 8 días de detectar cambios estructurales sin firma de validación, el sistema pasaría automáticamente a un estado degradado. En términos simples, seguiría funcionando, pero con funcionalidades básicas, sin automatización, sin predicción, sin redistribución de cargas. Una especie de modo seguro. Nada se rompería, pero nada funcionaría como antes. Dejé también un aviso silencioso en la consola de administrador. Licencia vencida. Contacte al desarrollador para renovar acceso completo. Código de referencia, sendaalfa. El lunes siguiente, a las 9 en punto, el sistema en la planta de Marsella entró en modo seguro. A las 9:06, ocurrió lo mismo en Bilbao. A las 9:13, Madrid. Producción reducida al 30%. Alarmas técnicas sin respuesta. Supervisores sin herramientas para restablecer el orden. A las 10:45, recibí una llamada desde un número oculto. Era Raúl,
¿Qué demonios hiciste? Su tono oscilaba entre el enfado y el pánico. Nada ilegal, respondí con voz tranquila. El sistema simplemente ha expirado su licencia provisional. Senda nunca fue un producto transferido. Fue licenciado tácitamente, y sin renovar el acuerdo, no puede operar a plena capacidad. Esto es sabotaje. Esto es protección. Lo advertí por canales legales. Ignoraron la advertencia. Ahora puede negociar conmigo buscar una solución mágica que no existe. El silencio fue largo. Casi un minuto. Luego colgó sin más. En las siguientes horas, Clara recibió una solicitud formal para iniciar conversaciones de compensación y continuidad técnica. Los chinos exigían un restablecimiento inmediato. La planta de Marsella ya había tenido que suspender 2 turnos. Las pérdidas se calculaban en casi 200.000 euros por día. Yo no me reía, no disfrutaba del caos, pero sentía algo más profundo. Certeza. La certeza de haber actuado sin destruir nada, solo ejerciendo mi derecho, de forma limpia, controlada, legal. Porque a veces, la justicia más poderosa es aquella que se entrega sin estridencias, pero deja consecuencias imposibles de ignorar. 3 días después del colapso técnico, me senté en una sala de reuniones acristalada frente a 2 representantes del equipo legal de Novatek y un delegado de Tianjuan Robotics. Clara estaba a mi lado, con una carpeta bien organizada y una expresión tan firme como elegante. Del otro lado, silencio incómodo y miradas que evitaban las mías. El delegado de Tianjuan fue el primero en hablar, sin rodeos. Estamos interesados en seguir utilizando Senda, pero necesitamos garantías legales, técnicas y operativas. Usted es la única persona que puede ofrecerlas. ¿Está dispuesto? No respondí de inmediato. Dejé que el peso de la situación se posara sobre la mesa. Luego miré al abogado de Novatek. Estoy dispuesto, sí, pero no como empleado. No volveré a trabajar bajo quien intentó invisibilizarme. Mi condición es clara. Consultoría independiente, contrato directo con Tianjuan y reconocimiento formal como desarrollador original de la plataforma. Acordaron en menos de 24 horas. El contrato era claro, doble del salario que recibía como director técnico, libertad total de horarios, equipo propio y un acuerdo de confidencialidad sobre los detalles de mi salida de Novatek. Lo firmé sin titubear. Esa noche dormí por primera vez sin sobresaltos en meses. Unas semanas después, me enteré por Hugo de que Iván Llorente había sido reubicado discretamente en una posición sin responsabilidad técnica. Oficialmente, por motivos personales. En realidad, lo habían apartado después de que 3 clientes internacionales amenazaran con cancelar sus contratos debido a las fallas sufridas durante el incidente de la licencia. Raúl Molina, el CEO, se mantuvo en el cargo hasta que se cerró oficialmente la venta a Tianjuan, pero su rol dentro de la nueva estructura era meramente ceremonial. Sin voz, sin voto, sin equipo. Solo un despacho decorativo. Por mi parte, revertí parte de mis ingresos iniciales en formar mi propia consultora tecnológica, enfocada en soluciones predictivas para el sector industrial. Contraté primero a Irene, luego a Hugo. Poco a poco, casi la mitad de mi antiguo equipo se unió al proyecto. No como subordinados, sino como socios. Construíamos algo nuevo, desde el respeto y la memoria compartida. A veces, cuando camino por las instalaciones de un nuevo cliente, pienso en todo lo que pasó y me sorprendo de no sentir rabia. Lo que siento es algo más tranquilo, más profundo, reivindicación. No necesitaba venganza. Solo necesitaba que alguien, finalmente, reconociera el valor de lo que había creado. Las historias de venganza más poderosas no se escriben con ira, sino con inteligencia. Lo que viví no fue una batalla por orgullo, sino una lucha por dignidad, por demostrar que el conocimiento, cuando es profundo y auténtico, no puede ser reemplazado ni robado tan fácilmente. Y sobre todo, por recordar que detrás de cada sistema hay una persona que lo soñó, lo pensó y lo sostuvo en silencio durante años. En un mundo donde se valora más el título que la trayectoria, más el apellido que la experiencia, lo que me ocurrió no fue un caso aislado. Es el reflejo de una estructura donde lo técnico se usa, pero no siempre se respeta, y donde lo justo, muchas veces, debe construirse línea a línea, sin aplausos. Lo que defendí no fue solo un código, sino mi historia. Y como toda buena historia, terminó con un comienzo nuevo.
¿Alguna vez sentiste que intentaron borrarte en silencio? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este relato te resonó, suscríbete para más historias reales de talento, traición y justicia profesional. Porque hay historias de venganza que no solo se escuchan, se sienten. Y esta apenas empieza.